Muy buenas noches. Hoy, al ser el 14 de junio del 2023, al ser las 7:34 de la noche, damos inicio a la tutoría número 1 del curso de Introducción a la Ingeniería en Telecomunicaciones. Mi nombre es Orlando Arrieta. Yo soy el facilitador, el tutor durante este segundo cuatrimestre. Y pues el objetivo de esta tutoría tiene en primer lugar consultarles si tienen alguna duda, alguna observación, algún comentario de tanto de la materia que hemos visto en estas dos primeras semanas, que está relacionada pues con la parte introductoria de la concepción de la ingeniería y demás. O si tienen alguna duda respecto a la estructura del curso, al ser la primera tutoría, pues podemos también abarcar dudas respecto a la estructura del curso, la conceptualización, evaluaciones, estructura, además. Entonces esa sería la primera parte. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Profe, bueno, al menos yo tuve ya, digamos, tengo algunos conocimientos básicos porque llevo un curso de 4 años en el INA de telecomunicaciones. Ujú. Entonces, digamos, yo me preguntaba si, digamos, a lo que yo vi en ese curso sería parecido a acá en la carrera como tal. Por ejemplo, ya vi cable estructurado y configuración de equipo activo, servidores, seguridad de la red y otros temas que no recuerdo bien, pero de hacer una ingeniería no sé si será parecido. Más bien, este curso, por lo menos en primer lugar, es un curso muy introductorio, ¿verdad? O sea, aquí no vamos a desarrollar, digamos, diseños ni nada de estas cosas, ¿verdad? Vamos Ujú. a ver justamente la conceptualización de la ingeniería como tal, hacer esa introducción para dar cabida a los siguientes cursos donde ya se van a ver, pues, análisis más en detalle, diseños, etcétera, etcétera, con herramientas de modelado matemático, herramientas de software y demás. Tal vez la diferencia, y eso es parte, digamos, de lo importante, lo que usted vio en el INA como una institución es una institución de formación técnica, ¿verdad? Ujú. Que se queda, digamos, a un nivel. En el INA, pues se le dan destrezas a las personas para poder realizar trabajos en ese nivel técnico, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando, pues, no sé, de mantenimiento de un motor, por ejemplo, ¿verdad? O lo que usted hablaba antes de cableado estructurado. ¿Verdad? Entonces, conocimientos de cómo dar mantenimiento al cableado estructurado en una edificación, mantenimiento de una antena, etcétera, etcétera. Mantenimiento ya sea preventivo o correctivo, ¿verdad? Mientras Ujú. que en la ingeniería vamos un grado más allá, ¿verdad? En la ingeniería más bien buscamos esa concepción más profunda, ya no en el ámbito únicamente técnico, sino en el ámbito ingenieril, en el ámbito científico, de hacer entonces diseño de antenas, hacer el diseño del cableado estructurado que va en una edificación. Ya no solo la implementación como tal, sino hacer el diseño que cumple normas, que cumple protocolos, que cumple estándares y demás, ¿verdad? Por ejemplo, una persona de técnica en una instalación eléctrica de una casa, realiza justamente la instalación, el pasado de cables, las conducciones que sean, ¿verdad? Pero va siguiendo indicaciones que están en un plano, que ese plano fue elaborado por una persona profesional en ingeniería que lo hizo con cálculos, con conocimiento de normas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son dos niveles distintos, niveles complementarios, ¿verdad? Cada uno en su ámbito de conocimiento y en su ámbito de actuación, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. No sé si me expliqué, Joseph. Sí, claro, profe. Muchas gracias. No, gracias a usted. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, duda o comentario. Bueno, podemos conversar un poco acerca del primer foro, ¿verdad? El primer foro que tenía justamente que ver con esta parte introductoria a la ingeniería. Eh, Todas las personas cumplieron, digamos, las indicaciones del foro en cuanto a realizar una intervención propia y al menos dos réplicas en las intervenciones de las demás personas
digamos, en el foro, ¿verdad? Tal vez importante, el 2 en las intervenciones o en las réplicas, ¿verdad? Es el mínimo, ¿verdad? El mínimo que buscamos. La idea es que el foro sirva como ese espacio de discusión, que bueno, la discusión se dio y fue una discusión muy rica, ¿verdad? Yo voy a permitirme hacer algunos comentarios que tal vez pueden generar también una discusión aquí en esta sesión de tutoría que pueda ser complementaria a lo que se puso en el foro, ¿verdad? Tomé algunas notas en el sentido de que, bueno, esa parte de la ingeniería justamente en donde ingeniería no puede ser aquella metodología o aquel método de prueba y error, ¿verdad? Cuando hablamos de ingeniería, estamos conceptualizando algo mucho más allá, un método que lleva ya no solo esa prueba de error, sino el uso de conocimientos de ciencia llamada básica, de ciencia llamada fundamental, como la matemática, que se aplican a los casos de la ingeniería, ¿verdad? Entonces, muchas veces utilizamos herramientas matemáticas para modelar las cosas, o sea, para representar mediante una ecuación cuál es el comportamiento físico que ese algo tiene en la realidad. ¿Y por qué? Porque ese modelado matemático nos permitiría luego realizar un diseño, ¿verdad? Complementario a ese determinado modelo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? La ingeniería lleva metodología, lleva aplicación del método científico para encontrar soluciones, ¿verdad? Y aquí voy a empezar tal vez a hacer un recorrido de, digamos, de intervenciones que ustedes hicieron, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, Oscar Alanis habló del desarrollo económico y social que tiene que imponer la ingeniería, ¿verdad? O sea, o que provoca la ingeniería. Justamente se dice muchas veces que la ingeniería es ese motor económico y que tiene que tener esa componente social, ¿verdad? Para una determinada población, un determinado país. Está muy ligado al sector productivo del país y donde ese sector productivo evidentemente está muy ligado a la parte económica, entendiendo que ese crecimiento económico tiene que repercutir en un mundo correcto, un mundo ideal, ¿verdad? Tiene que repercutir en una mejora de las condiciones sociales de la población, ¿verdad? Asdrúbal también mencionaba de los aportes de otras ciencias, ¿verdad? De los aportes de otras ciencias justamente a eh, el caso de la ingeniería, ¿verdad? La ingeniería utiliza mucho la física, utiliza mucho la química, utiliza mucho la matemática, ¿verdad? Dependiendo del tipo de ingeniería que sea. Bueno, ustedes están en ingeniería en telecomunicaciones, pero hay ingeniería como la ingeniería de biosistemas o la ingeniería agrícola que utilizan también aspectos biológicos o la misma ingeniería química que también se involucra además de la parte química, en los procesos muchas veces bioquímicos, ¿verdad? Entonces, es importante que toda esa conceptualización de la ciencia se vea materializada en los aportes de esas otras áreas que se vislumbran desde la ingeniería. Asdrúbal también mencionaba de la inteligencia artificial y del transistor, ¿verdad? Como dos eh, invenciones que se dan en la ingeniería, ¿verdad? Y que responden a momentos diferentes y que no podríamos incluso decir cuál es más importante uno o el otro, ¿verdad? Porque acordémonos que el transistor dio origen, después de un gran recorrido, a los microprocesadores y los microprocesadores hoy en día son los que se utilizan para todo el desarrollo de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, son dos invenciones en dos momentos diferentes, ¿verdad? Justamente en la intervención de Asdrúbal, Kaylin mencionó un factor muy importante. Lo voy a mencionar así apenas por encima porque hablaba de la importancia de la parte ética y cómo algunas áreas de la ingeniería en tiempos recientes se han visto involucradas en casos de corrupción, ¿verdad? Esto no quiero entrar mucho porque lo vamos a relacionar directamente
con el foro que tienen para esta semana, que es acerca de la parte ética, ¿verdad? Pero en general, la ingeniería, como lo dijo Jonathan, también busca satisfacer necesidades humanas, ¿verdad? Busca satisfacer necesidades humanas mediante la aplicación de principios científicos, donde esto, segundo, lo dijo Kaylin, ¿verdad? Entonces es mediante esa aplicación de principios científicos, cómo lo llevamos a aspectos más tangibles, ¿verdad? Que es lo que tenemos que buscar. Y justamente Joseph también hace un comentario en una de sus intervenciones de que la ingeniería genera ese impacto transformador en las sociedades, ¿verdad? Vean que a lo largo de la historia de la humanidad han habido invenciones de diferente tipo, ¿verdad? Bueno, cómo la ingeniería justamente se ha visto involucrada en esos aspectos, ¿verdad? Aspectos desde transporte, ¿verdad? Navegación de personas, entonces estamos hablando de barcos, buques, etcétera, ¿verdad? O mediante transporte en tierra, entonces hubo la necesidad de puentes, luego ya vinieron los aviones y bueno, ahora a saber dónde nos va a llevar todo este mundo y esta vorágine tecnológica que en los últimos años creo que tenemos que reconocer que justamente la velocidad del crecimiento de la tecnología resulta ser muchísimo más grande que en años atrás, ¿verdad? Un aspecto también que Adrual mencionó en el comentario de Oscar Alanes, tiene que ver con la multidisciplinaridad de la ingeniería, ¿verdad? Y en ese sentido, ustedes habrán escuchado mucho el concepto de STEM, ¿verdad? Que STEM se refiere a, o STEM viene del acrónimo de Science, la S es de Science, de ciencia, T de Technology, tecnología, eh, E de Engineering, ingeniería, y M de matemáticas, ¿verdad? Justamente no, estos conocimientos de STEM tienen que verse cada vez más de manera multidisciplinaria. Por ejemplo, si hablamos de ambiente, bueno, la ingeniería tiene ahora cada vez más vertientes que influyen en la parte ambiental, ¿verdad? Si hablamos de energías renovables, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes que están en la carrera de ingeniería en telecomunicaciones, muchas veces pueden colocarse paneles solares para alimentar la energía de antenas, de transmisores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esa parte ambiental también hay que analizarla desde la perspectiva económica, ¿verdad? Desde la perspectiva de la ciencia social o incluso la parte de inteligencia artificial. La parte de la inteligencia artificial o sea, tiene una componente, evidentemente, desde la ingeniería, eh, como tecnología, pero también tiene una parte desde la ciencia social, ¿verdad? No podemos dejar de lado, por ejemplo, la antropología o la sociología o la forma en la que nos comunicamos a través de las herramientas que puedan utilizar inteligencia artificial o cómo la ética influye en esa inteligencia artificial, ¿verdad? Algo que considero importante aprovechar la ocasión para mencionarles es acerca de el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, con una herramienta como ChatGPT, ¿verdad? Eh, hay tendencias que dicen que el ChatGPT no podemos desde la enseñanza oponernos a esas herramientas, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo creo que hay una cierta razón en esto, ¿verdad? Pero hay una componente ética muy importante, ¿verdad? Y es utilizar ChatGPT o cualquier otra herramienta tecnológica o inteligencia artificial como una herramienta de aprendizaje, ¿verdad? No podemos únicamente quedarnos con lo que diga el ChatGPT y creerlo como una verdad absoluta, ¿verdad? Entonces tiene que haber un análisis de la información que provee la inteligencia artificial, una adaptación que podamos hacer para un uso determinado, ¿verdad? Entonces son aspectos sumamente necesarios, ¿verdad? Que tienen que tenerse en cuenta en la parte de ingeniería, ¿verdad? Pero bueno, esta parte de satisfacer las necesidades humanas es fundamental. Oscar Umaña en su intervención habla además de
aspecto que tiene que ver está muy relacionado con la ética, de fines nobles, ¿verdad? O sea, que tiene que haber un fin noble, un fin bueno, un bienestar, digamos, que tengamos que buscar, ¿verdad? Sin embargo, como bien lo apunta Jonathan en un comentario, bueno, mucho de lo que se ha generado en ingeniería y sobre todo también en la parte de comunicaciones y demás, ha tenido un inicio en aspectos militares, ¿verdad? Lastimosamente ha sido así, ¿verdad? Pero bueno, eso de alguna manera ha tenido, digamos, por medio de financiamiento, de recursos, ¿verdad? Que ustedes sabrán que la parte militar maneja recursos de sumas exorbitantes de millones de dólares, ¿verdad? Y cómo a través de ese financiamiento, pues se han hecho invenciones. Recordemos la misma invención de aspectos como Internet, ¿verdad? Que tuvieron un objetivo inicialmente militar, ¿verdad? Como grandes invenciones, ¿verdad? Han cambiado la sociedad, ¿verdad? Y entonces, buscando ese bienestar con esos fines nobles, ¿cómo podemos llegar a aplicar ingeniería a los distintos campos de conocimiento? Porque antes se hablaba de ingeniería muy ligado a la parte únicamente de tecnología y casi que encerrado en el área de ingeniería, ¿verdad? Ahora no, ahora trascendemos a otras áreas, ¿verdad? Como les digo yo, no podemos concebir, por ejemplo, las comunicaciones, ¿verdad? Como ciencia de la comunicación, no podemos tenerla en cuenta sin tener en consideración el tema de comunicación mediante redes sociales que tienen tecnología detrás, ¿verdad? Y cómo son las plataformas que se desarrollan para eso. No podemos hablar de tecnología o avances científicos sin considerar la parte ética. No podemos hablar de el área de la salud sin los avances tecnológicos que han habido también en áreas como la odontología, como la enfermería o como la medicina, ¿verdad? Y en ese sentido, Adrúbal también mencionaba de inventos como el TAC, ¿verdad? La tomografía axial computarizada, que bueno, son parte de las aplicaciones médicas, ¿verdad? Que pueden darse. Yo quisiera invitarles a que buscaran en YouTube o alguna plataforma de vídeo en marzo de este año, marzo pasado, la Universidad de Costa Rica eh, otorgó el doctorado honoris causa a doña Sandra Kaufman, que supongo yo que ustedes sabrán quién es, ¿verdad? Doña Sandra Kaufman es una científica de la NASA, ¿verdad? Que es ingeniera eléctrica y que trabaja allí. Doña Sandra hizo una exposición sumamente valiosa, sumamente interesante. Probablemente si encuentren el video abarcará toda la ceremonia, ¿verdad? Sin embargo, eh, pueden adelantarlo, ¿verdad? En la parte protocolaria, brincársela y concentrarse directamente en la intervención de ella. Ella hace un listado bastante amplio de cómo invenciones que fueron originalmente pensadas con una componente o una aplicación, digamos, espacial, ¿verdad? O para algo del espacio, terminaron en tecnologías para aplicarse en cosas cotidianas, ¿verdad? Un ejemplo que recuerdo muy bien es la tecnología actual súper avanzada para mamografías, ¿verdad? Para la detección entonces de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, ella hablaba de una tecnología que fue originalmente concebida para el espacio, que se aplicó en el espacio, pero que finalmente también se hizo un vínculo con esa parte biomédica, ¿verdad? Entonces resulta sumamente importante tener en cuenta todos estos aspectos. Eh, un aspecto muy importante que se tiene que tener en cuenta, que yo se lo menciono en su intervención, es la innovación, ¿verdad? Ingeniería e innovación tienen que ir de la mano, ¿verdad? Y han habido casos en donde ha habido ingeniería,
pero si no hay esa innovación como un proceso continuo, se puede descontextualizar o quedarse atrás, ¿verdad? Y hay casos de grandes inventos tecnológicos que tuvieron un mercado enorme, que tuvieron un impacto enorme, pero cuyas empresas no se adaptaron a los tiempos, no se innovaron y quedaron relegadas, ¿verdad? Y el caso, que de hecho sea de paso, yo había tomado nota y después vi que Adrúbal lo había mencionado, es el caso de Kodak, ¿verdad? Kodak, bueno, ustedes estarán tal vez mucho más jóvenes, pero Kodak es la empresa o era la empresa que fabricaba cámaras, ¿verdad? De fotografía, ¿verdad? Y entonces también había toda una tecnología para imprimir esas fotografías en papel, ¿verdad? Y era un negocio súper lucrativo, ¿verdad? Pero en el momento en el que entran las cámaras digitales, ¿verdad? En donde ya no necesariamente tengo que imprimir las fotos, sino venían las cámaras que eran originalmente solo digitales, ¿verdad? Venían con la memoria flash, ¿verdad? Y entonces después yo las puedo guardar en un disco duro, en una computadora, en lo que sea, ¿verdad? Entonces cambió con la conceptualización completa del negocio de fotografías cambió, ¿verdad? Lo mismo pasó por ejemplo, en el ámbito justamente de telecomunicaciones con la telefonía móvil, ¿verdad? A finales del siglo, década, o sea, el año 2000, más o menos, ¿verdad? Un gran número de personas tenían teléfonos marca Nokia, ¿verdad? Que eran los teléfonos, yo creo que de mayor uso, ¿verdad? Pero Nokia no innovó, o sea, se quedó en el mismo teléfono, lo sacaban de distintas formas, colores, con alguna cosa extra, ¿verdad? Pero no conceptualizó de manera diferente ese aspecto, ¿verdad? Y se quedó atrás, ¿verdad? Después ya, como dicen las personas que hacen ciclismo, termina chupando rueda de la innovación que sí hace otra empresa, ¿verdad? Y en este caso, la empresa que innovó fue Apple, ¿verdad? En donde justamente el primer iPhone cambió completamente la conceptualización de lo que era un teléfono tradicional y casi que lo que tenemos es una microcomputadora, ¿verdad? Cada vez que utilizamos el teléfono, ¿verdad? Entonces son aspectos que la innovación por eso es sumamente importante en la ingeniería, ¿verdad? La ingeniería no se puede quedar en solo el mismo concepto, sino hay que repensar todo el concepto y todo lo que hay alrededor de ese aspecto, ¿verdad? Antes de que sigamos, voy a lanzar una pregunta. Justamente Apple, que hoy por hoy es una de las empresas, digamos, muy bien posicionadas en el mercado, Apple tuvo, digamos, un bajón económico, ¿verdad? A principios justamente del milenio. Hubo un invento, no sé si lo conocen, ¿verdad? Que fue el que salvó a Apple. Alguien no sabe. Y no fue el iPhone. Nadie lo sabe. No sé el nombre. No sé si ustedes llegaron a conocer el iPod, que El era iPhone. un dispositivo, ¿verdad? Que por lo que servía era para escuchar música, o sea, se tenía una memoria, ¿verdad? Y uno le trasladaba la música de la computadora ahí con los audífonos y eso era el dispositivo, digamos, para escuchar música, ¿verdad? Bueno, ese fue el dispositivo que salvó a Apple, digamos, económicamente, ¿verdad? Luego ya vino el iPhone, luego las computadoras Mac se popularizaron muchísimo más, ¿verdad? Y ha venido entonces incrementándose el mercado de Apple, ¿verdad? Pero Apple no se ha quedado ahí, ¿verdad? Justamente ha ido innovando, aunque cada vez tiene más competencia con todo el tema de teléfonos inteligentes y demás, ¿verdad? Cada vez hay más requerimientos y el punto es saber en qué momento habrá una concepción, porque justamente cambiamos de el teléfono móvil, ¿verdad? O el celular tradicional a este teléfono inteligente, ¿verdad? Y ese teléfono inteligente ahora tiene aplicaciones y tiene un montón de cosas. Habría que ver si en algún momento la concepción como tal pasa de que ya no tengamos un teléfono, sino y tengamos, no sé, algo metido en la cabeza, ¿verdad? O alguna concepción ya diferente de lo que es el dispositivo en general. No sé si a ustedes les pasa, pero yo por lo menos
Con el teléfono lo menos que hago es utilizarlo como teléfono, ¿verdad? Para llamada. Uno utiliza pues WhatsApp, utiliza correo, utiliza las aplicaciones de redes sociales y demás, ¿verdad? Entonces, es importante esa conceptualización, ¿verdad? Que hay que tener, ¿verdad? Vean que ahora en el mismo dispositivo del teléfono tenemos una mini computadora, tenemos un teléfono, tenemos un teléfono, tenemos una cámara, ¿verdad? Tenemos una calculadora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como muchas cosas que teníamos antes alrededor, ahora la concentramos en una sola y cómo empresas o fabricantes que se dedicaban a estos, digamos, dispositivos se vieron afectados, ¿verdad? Y algo importante es, muchas veces se dice que los avances de la tecnología, eh, algunas personas dicen que las personas que nos dedicamos a ingeniería hacemos que la gente pierda trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces cosas que son manuales se automatizan. Bueno, justamente en el ámbito de telecomunicaciones, ustedes recordarán, bueno, si lo han leído, ¿verdad? Que las centrales telefónicas de hace muchísimos años tenía personas que lo que hacían eran las conexiones manuales, ¿verdad? Luego ya entraron las centrales automatizadas, ¿verdad? Entonces, las personas que hacían ese trabajo manual, perdieron su trabajo, por decirlo así. Pero hay que tener claro que la ingeniería no quita trabajos a las personas, lo que hace es transformar las necesidades, ¿verdad? Porque entonces, lo que antes hacía la persona de las conexiones manuales, sí, ya no lo tenemos que hacer. Ahora tenemos una central automatizada, pero esa central automatizada necesita soporte técnico, ¿verdad? Entonces, bueno, también tenemos esa otra componente dentro del desarrollo de la ingeniería como tal. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario que quisiera hacer al respecto de lo que hemos conversado. Sí, yo, profe, yo trabajo, bueno, en telecomunicaciones Ajá. y, bueno, en este ámbito, ¿verdad? Si normalmente usted no está ligado a la tecnología, qué sé yo, ahora que salió, por ejemplo, Windows 11, si yo no tengo en la compu Windows 11, eh, lo aprendo a usar, si no aprendo a usar el Office, porque yo tenía una computadora muy vieja y cuando me la cambiaron, fue como todo el mundo, ¿verdad? Usar Office 365, aprender a manejar en la nube, a tener las compus conectadas entre sí. Pues como en esta parte de la tecnología, si uno no se mantiene vigente, por así decirlo, ¿verdad? Se va quedando atrás, se va quedando atrás, se va quedando atrás y nos pasa lo de las operadoras, ¿verdad? Que al final, bueno, las que pierden su trabajo es porque no se adaptan al cambio, ¿verdad? Y no sé, por ahí puede ser ese comentario que tengo. Sí, súper atinado. Gracias, Oscar, por su intervención. Es muy importante eso y eso va muy ligado al profesional en ingeniería. El profesional en ingeniería tiene que estar en constante capacitación, en constante actualización, porque si no, como dicen popularmente, lo deja el tren, ¿verdad? Los avances y los cambios tecnológicos cada vez van más rápido, ¿verdad? Y algo importante que me gusta rescatar es que antes había una concepción de ingeniería en donde yo estudiaba ingeniería para trabajar en una empresa, ¿verdad? Pero ahora justamente hay una serie de corrientes, digamos, de administración, de gestión, llámenlo como quieran, ¿verdad? En donde involucramos la parte de emprendimiento, la parte de innovación, ¿verdad? Y en donde entonces cada uno de ustedes puede terminar sus carreras y decir, no, yo no quiero ser un empleado de una empresa, sino voy a crear mi propio emprendimiento, ¿verdad? Y bueno, ahora hay mecanismos, hay plataformas que facilitan todo el desarrollo de estos emprendimientos y entonces, pues ustedes mismos, ustedes mismas, ¿verdad? Hacer ese salto y ese emprendimiento que involucrará que estén en adaptación constante, ¿verdad? Entonces son conceptualizaciones que también desde el punto de vista de la salida laboral, hay que tener en cuenta, ¿verdad? Los tiempos cambian, ¿verdad? Y la forma en la que se desarrolla la tecnología tiene que ser cada vez más adaptable, más cambiante, más flexible, ¿verdad? Y sobre todo tener
esa parte de capacitación constante, esa parte de lectura constante. Si ustedes van a crear un emprendimiento o si están trabajando en una empresa igual, no pueden, un profesional o una profesional que sea integral, no puede solamente centrarse también en la parte técnica, tiene que hacer un análisis de todos aquellos aspectos sociales alrededor del área en la que se desenvuelve, ¿verdad? Entonces no podemos centrarnos únicamente en la parte de ingeniería como tal, sino tenemos que ver todo aquello que hay alrededor, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, está muy en boga, ¿verdad? Todo el tema de eficiencia energética o la parte de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que hay un objetivo de cumplirlo en el 2030, ¿verdad? Y cómo la ingeniería forma parte de toda esa conceptualización, todas esas metas, todos esos objetivos que se establecen, ¿verdad? Porque si hablamos, por ejemplo, uno de los objetivos era ciudades sostenibles, ¿verdad? O mejorar la educación o incluso la parte de género, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podemos propiciar desde el área de ingeniería toda esta parte de alcanzar estas metas como sociedad, como humanidad completa, ¿verdad? Y aquí voy a hacer un paréntesis para recordarles, por favor, que en todos los documentos que hagan, en las intervenciones de los foros, en las intervenciones de los foros, en los reportes que hagan, en los documentos que entreguen de evaluación, siempre utilizar el lenguaje inclusivo de género, ¿verdad? Justamente en ingeniería tenemos que luchar mucho contra el estigma de decir el ingeniero, ¿verdad? No, es un área que está históricamente con mayor presencia de hombres, ¿verdad? Pero que justamente esa tendencia a lo largo de los años ha venido revirtiéndose y tenemos que abrir esos espacios, esa inclusividad, ¿verdad? De tal manera que, y no necesariamente es hablar del ingeniero y la ingeniera, no. Si hablamos en neutro o escribimos en neutro de la persona profesional en ingeniería, ¿verdad? Y de esa manera abrimos espacios de inclusión como parte de una sociedad diversa, pues que tenemos que abrir esas puertas, ¿verdad? Entonces, hacerles una invitación también para que tomen en cuenta ese aspecto en su vida en general como recomendación, pero con carácter, digamos, de acatamiento obligatorio dentro del marco del curso, dentro de un marco evidentemente de respeto y cordialidad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiere referirse a algo. Asdrúbal, adelante, por favor. Claro que sí, profe. Buenas noches, compañeros y profesor. Buenas noches. Bueno, es solamente un par de cositas. Ahora que usted estaba mencionando el caso de Apple, un día de estos vi algo de que ellos sacaron un nuevo producto, el Vision Pro. Entonces, no sé si lo han visto, pero es carguísimo, ¿verdad? Consiste como en unas gafas, ¿verdad? De realidad aumentada, en donde usted, pues, puede hacer todo ahí, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y lo que usted decía ahorita era de la multidisciplinariedad. O sea, digamos, hoy día el ingeniero no lo sabe todo. Y por eso es que para entrarle a los problemas de hoy en día se necesita de todo el mundo, ¿verdad? De tener de gente de todo lado. Entonces, o sea, por más carga que usted sea en su campo, pues termina necesitando de otra gente y de otra gente carga en ese campo porque son tan complejos los problemas, pienso yo, ¿verdad? Que no es algo que solamente una persona tiene el conocimiento y listo, sino que es algo compartido. Eso eran los comentarios. Perfecto, muchas gracias, Asdrúbal, por su intervención. Vean, insisto y lo dio muy bien Asdrúbal, la multidisciplinariedad, ¿verdad? Centrémonos concretamente en la parte que les interesa más a ustedes, telecomunicaciones. ¿Cuál es una área, una profesión, una carrera que tiene una relación súper directa con telecomunicaciones y que no es de ingeniería?
Alguien, bateen, si no. El inglés, profe. ¿Cómo? El inglés. Inglés es una, ¿verdad? Por todo, digamos, el tema de documentos, estándares y demás. ¿Otra? Yo metería ahí la cuchara desde de casi que, o sea, propiamente la comunicación colectiva, las ciencias sociales, desde ese punto de vista, pues yo siento que tiene que ver. Bueno, no sé, eso era lo que... Sí, sí, también, digamos, toda la parte pero ahí es cómo las telecomunicaciones influyen en la comunicación colectiva, ¿verdad? Vean que es en esa dirección. Yo busco más bien algo de otra área que influya en telecomunicaciones o que tenga un papel preponderante en telecomunicaciones. Yo diría, para seguir aquí, ya que no la pegué, ¿verdad? Es que, profe, digamos, todo va como orientado así a las partes, a la parte física, ¿verdad? O sea, para mí es como, ese es, o sea, propiamente la transmisión de ondas y todo eso va en la física, ¿verdad? Entonces, para mí ese sería como... Pero abstraigamos algo que no tenga nada que ver con el core duro de telecomunicaciones. Bueno, voy a seguir pensando. A ver. ¿Verdad? O sea, piensen en algo que no tiene que ver directamente con tecnología, no es ni de ciencia natural, ciencia básica, ni es nada de ingeniería ni de tecnología, pero tiene un papel súper importante cuando hablamos de telecomunicaciones en un país. De la política. La política y si hablamos de política, ¿cuál profesión también tenemos ahí a la política para? ¿Quiénes están muy metidos en política? ¿Qué profesión? Los abogados. Exactamente, ¿verdad? Y entonces vemos cómo todas las telecomunicaciones tienen regulaciones que están en leyes, que están en normativa, que muchas veces empresas de telecomunicaciones tienen que ir a procesos arbitrales, donde los procesos arbitrales tienen personas abogadas, ¿verdad? Que directamente tienen un papel preponderante en la resolución de esos casos, en cómo se firman contratos de telecomunicaciones, en cómo un estado, vean que ahora con todo esto, por ejemplo, del 5G, que supongo yo que ustedes habrán visto, hay una componente legal de por medio súper importante, ¿verdad? Entonces vean cómo la multidisciplinaridad es un claro ejemplo en esta parte, ¿verdad? Porque hay desde abogados hasta parte económica, ¿verdad? Luego entonces cuando las frecuencias salen a subasta, pues hay que ver los precios que se ponen, cuánto precio se acepta, todo el marco de regulación, ¿verdad? O sea, hay una serie de aspectos relacionados que no tienen que ver directamente con la ingeniería como tal, ¿verdad? Porque, bueno, si ya hablamos, por ejemplo, de instalación de antenas, bueno, ahí además del ingeniero en telecomunicaciones, la ingeniera en telecomunicaciones, para poner la antena o el diseño de la antena, pues está también la estructura, ¿verdad? Donde tendrá que intervenir una persona profesional, ya sea en ingeniería civil, en ingeniería mecánica o demás, ¿verdad? La alimentación que se le llega ahí, pues entonces hay una instalación de ingeniería eléctrica y demás, ¿verdad? Entonces, podemos tener multidisciplinaridad en la parte dura de ingeniería, pero también en esta otra parte, digamos, complementaria, por decirlo de alguna manera. Bueno, no sé si me di a explicar correctamente, si tienen alguna duda al respecto. Bueno, supongo que no, espero que no. Bueno, esto era lo que yo tenía para comentarles en esta primera tutoría. Como les mencionaba, la idea, bueno, ya pasamos las 2 primeras semanas con la intervención del primer foro. Esta semana está la intervención del segundo foro. Recuerden, por favor, el mínimo, ¿verdad? Es una intervención y 2 réplicas, pero bueno, el ideal es que pues haya más participación entre ustedes, ¿verdad? A partir de la próxima semana, entramos
en el tema 3, ¿verdad? Que ya involucra la realización de laboratorios. Les tienen que haber llegado ya los materiales, y si no, para que realicen las consultas o los procesos para recogerlos, ¿verdad? Para que hagan los laboratorios que van a estar debidamente documentados en la plataforma virtual. Es muy importante que en los reportes que hagan del laboratorio puedan subir para la calificación fotografías, videos y demás, ¿verdad? De tal manera que haya, de que yo pueda hacer, digamos, una valoración integral del ejercicio que busca el laboratorio, ¿verdad? Y bueno, ya la próxima tutoría podríamos tener cualquier otra oportunidad pues para despejar cualquier duda que vaya surgiendo en los laboratorios. Igualmente, cualquier consulta que tengan por la plataforma me pueden mandar un mensaje directo, ¿verdad? Para poder atender. Yo normalmente reviso, digamos, los mensajes en varios puntos del día, ¿verdad? Pero si durante el día estaba un poquillo ocupado, en la noche fijo, siempre ingreso a la plataforma en caso de que haya alguna duda o alguna pregunta, ¿verdad? De tal manera que no deberían pasar más de 24 horas en que yo les dé respuesta, ¿verdad? De mi parte eso sería, no sé si alguien tiene algo más que agregar. De no ser así, Buenas noches, profesor. buenas noches. Profesor y compañeros, yo tengo una duda acerca con lo del foro 2. Ajá. Con el ejemplo que está pidiendo, profe, ¿puede explicar cómo sería ese ejemplo? O si es, bueno, creo que tiene que ser real, ¿verdad? Sí, Entonces me bueno, gustaría que me explicara otro poquito el ejemplo, por favor. vamos a ver, claro, con todo gusto. Déjeme un momentito poner aquí lo del foro. Cuando usted habla del ejemplo, se refiere a la primera parte de la pregunta que dice qué significa ética y mencione ampliamente con un caso práctico. Sí, correcto. Bueno, un caso práctico. En ese Un caso, caso, ¿cómo sería ese caso, profe? Es que no sé si es tiene que ser, no sé, ¿me lo puede explicar, por favor? bueno, digamos el caso práctico, la idea es poder evidenciar cómo la ética se aplica, digamos, en casos de ingeniería, ¿verdad? Entonces puede ser un caso real que usted conozca, un caso real que haya surgido en noticias, en medios de comunicación o demás, o bien usted puede construir un caso, ¿verdad? Puede poner una situación hipotética de, bueno, tengo fulanito, tengo menganito, hay esta situación y cómo desde la perspectiva ética debería resolverse, ¿verdad? Ese es el caso hipotético, el caso ficticio, ¿verdad? El caso, ya sea que usted conozca algo que surge en los medios de comunicación, tengo nuevamente una o más personas, ¿verdad? Tengo una situación, puede ser que la situación se haya desarrollado o se haya resuelto no desde la perspectiva ética y entonces pues usted lo puede escribir ahí, pero cómo se debería resolver desde la perspectiva ética de acuerdo a la información que está en el tema 2. No sé si me expliqué, Kaylin. Sí, claro que sí, profesor, mucho mejor, más claro. Gracias. Perfecto, con todo gusto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, duda, comentario? No, el mío era lo mismo que Kaylin, yo lo inventé. Sí, o sea, por eso les digo yo, o sea, puede ser inventado, pero lo que buscamos es una situación real o ficticia, pero donde podamos plantear una solución que involucre la aplicación de conceptos éticos para el caso, ¿verdad? Entonces, en eso no hay ningún problema. Profe, Sí. respecto al laboratorio, bueno, ya es para la otra semana, ¿verdad? Ujú. Ok, eso, no me recuerdo dónde era que estaban, digamos, las instrucciones. Yo creo que yo las vi, pero ya ni me recuerdo dónde. Como la plataforma les va habilitando
poco a poco, ¿verdad? Los laboratorios ustedes los van a encontrar en la semana, en el tema 3, que el tema 3 se abre el 19 de junio, que es el próximo lunes, ¿verdad? Y el tema 3 va desde el 19 de junio hasta el 9 de julio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el laboratorio 1 se abre el 19 de julio y tienen para entregarlo hasta el 25 de junio. El 26, más bien se abre el laboratorio 2, que tienen tiempo de entregarlo hasta el 2 de julio. Y luego el laboratorio 3 se abre el 3 de julio para entregar el 9 de julio, ¿verdad? Y la tutoría remota que por ahí tenemos el 5 de julio, ¿verdad? Que es más o menos cuando estaría el laboratorio número 3, ¿verdad? Muy importante en los laboratorios, recuerden, hay un proceso, digamos, o algo muy importante en ingeniería que es, primero, digamos, analizo en papel, ¿verdad? O sea, hago un análisis llamado, digamos, de alguna manera teórico, ¿verdad? Luego ese análisis teórico lo valido con simulación y finalmente esa simulación la llevo a un prototipo y bueno, luego el prototipo lo puedo construir con más detalle, ¿verdad? Justamente lo que buscamos en este laboratorio es que ustedes puedan realizar ese proceso, ¿verdad? Es muy importante que descarguen la herramienta para, ¿cómo se llama esto? El simulador, ¿verdad? Y como el simulador tienen que ponerlo, o tienen que poner, digamos, las fotos, imágenes o estas cosas dentro de el reporte que hagan, ¿verdad? En la semana de inicio, que es antes del tema 1, ¿verdad? Allí ustedes tienen una carpeta que se llama software, ¿verdad? Software Liveware, ¿verdad? Y entonces viene con la parte de descarga para que lo puedan descargar y poner en sus dispositivos y que puedan, digamos, realizar esas simulaciones que van a ver son súper sencillas, súper fáciles de hacer, ¿verdad? Para que puedan, digamos, validar lo que hayan hecho, que luego lo lleven digamos, al prototipo, en la protoboard, ¿verdad? De tal manera que en las 3 etapas, digamos, les deben dar los mismos resultados y eso es lo que se busca en este curso introductorio, de alguna manera, pues, digamos, introducir esa metodología en ingeniería en esas, por lo menos, 3 etapas iniciales. ¿Alguna otra consulta, duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces yo creo que podemos cerrar aquí. Nos veríamos el próximo 5 de julio, ¿verdad? Que sería la segunda tutoría. E igualmente, como les digo, cualquier consulta, cualquier duda que tengan al respecto, me la pueden llegar a hacer por medio de un mensaje directo en la plataforma. Sería De igual. acuerdo, profe. ¿Perdón? La tutoría sería igual a las 7:30. A las 7:30, sí, señor. Sí, señor. Perfecto, bueno, si no hay más preguntas, entonces quedaríamos en eso. Que pasen muy buenas noches y un gusto haberles conocido a través de este medio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.